Y según la versión extraoficial, pues ellos convivían y llegaron unas personas que quisieron ingresar. Nos dirigimos al pueblo de Salvatierra para condenar estos lamentables hechos que nos llenan de tristeza, de dolor e indignación. ¿Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos hechos? Sí, estamos trabajando en eso. Autoridades investigan si en el ataque contra jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, había un infiltrado del cártel Jalisco Nueva Generación y si los agresores fueron del cártel Santa Rosa de Lima. Lo que estás viendo en pantalla son imágenes dadas a conocer en las últimas horas sobre lo que ocurrió al interior de la ex hacienda de San José del Carmen, en donde 12 jóvenes fueron asesinados por un grupo armado la madrugada de este domingo 17 de diciembre. Pero voy por partes. En el pueblo mágico de Salvatierra hay un sitio turístico llamado ex hacienda de San José del Carmen, el cual abre sus puertas a los turistas los fines de semana y también se renta para la realización de eventos sociales. Aquí, un grupo de jóvenes organizó una posada entre la noche del sábado 16 y madrugada del domingo 17 de diciembre. Sin embargo, alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, un grupo de hombres armados entró a la ex hacienda por la puerta lateral y abrió fuego en contra de los jóvenes que estaban en el patio central. En el lugar cayeron muertos 11 personas de entre 17 y 35 años de edad y una más falleció cuando era trasladada al hospital. Otras 11 más resultaron heridas producto de las balas. Los agresores también quemaron 2 motocicletas y 2 automóviles que estaban dentro del lugar, para finalmente darse a la fuga impunemente. Ella es Talía Cornejo, una de las 12 víctimas mortales, quien en el año 2017 fue reina de la Candelaria en el municipio. Ella junto con Macarena fueron las primeras 2 víctimas identificadas. Al momento en que hago este video ya fueron identificadas 10 víctimas y un herido. Entre los 12 fallecidos está también un miembro del staff del grupo musical Dinastía Cornejo. Este grupo estaba amenizando la posada al momento del ataque y al menos uno de los vehículos incendiados era suyo. También uno de los 11 heridos es integrante de este grupo musical. Sobre las víctimas, el presidente municipal, el panista Germán Cervantes, aseguró que los conocía y que eran buenos ciudadanos y envió sus condolencias a los familiares. Estos lamentables hechos que nos llenan de tristeza, de dolor e indignación. Sin embargo, hace unas horas desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que una línea de investigación apunta al consumo de drogas de los jóvenes. ¿Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos hechos? Sí, estamos trabajando en eso, pero es un asunto complejo porque no sucede en todo el país. Hay regiones en donde si existe más consumo de droga, hay más violencia y más homicidios. Esta es la segunda confrontación que abre el presidente de la República con el gobierno de Guanajuato y familiares de víctimas, luego de que el pasado 6 de diciembre, sobre el asesinato de 5 jóvenes en Celaya, el presidente aseguró que antes del crimen, los jóvenes habían comprado droga a un grupo contrario al que opera en la zona. Sin embargo, la Fiscalía de Guanajuato lo negó y las pruebas que le hicieron a los cuerpos determinaron que los jóvenes no habían consumido ninguna sustancia prohibida. Estos muchachos que asesinaron hace 2 días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Lo cierto es que de manera extraoficial, autoridades federales revelaron que una línea de investigación apunta que en la posada había una persona ligada al cártel Jalisco Nueva Generación y que fue el cártel Santa Rosa de Lima el que llegó al lugar para abrir fuego en contra de él y de todos los presentes, de tal forma que pudo tratarse de un crimen provocado por pugnas entre cárteles en donde murieron personas inocentes.